Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y Pablo agrega: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia hoy dándote gracias, infinitas gracias, por tu inmenso amor y misericordia, porque a través de esa misericordia tuya, Señor, tú nos permites hoy estar aquí, el poder reunirnos como pueblo tuyo, como iglesia, el poder recibir tu palabra, Señor, que es fundamental a nuestra vida y que es la guía y dirección que marca, Señor, la conducta y carácter de la vida cristiana. Señor, gracias porque hoy hablarás a nuestra vida a través de esta palabra. Bendecimos y glorificamos tu nombre y esperamos, Señor, que esa gracia divina tuya esté sobre cada uno de tus hijos hoy para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Estamos hablando los sábados de vida cristiana. Los domingos hablamos del avivamiento, los sábados hablamos de vida cristiana. Entramos a la lección número 5 y estaremos hablando de fomentando valores en nuestra familia. Fomentando valores en nuestra familia. Ese será el tema que hoy usaremos. Cuando observamos la realidad de nuestra sociedad, cuando miramos el mundo como está hoy, nos damos cuenta que somos una sociedad carente de valores morales y también carente de valores espirituales, lastimosamente. Y los valores, por supuesto, son inculcados primeramente no en la escuela, no en el vecindario. Los valores son inculcados en el seno de una familia. Allí nacen los valores. Entonces, si la sociedad está enferma y vemos hoy día una sociedad decadente, es porque lastimosamente la familia está enferma. La familia está tambaleando y queremos que de alguna forma la escuela, el colegio, sea quien pueda inculcar en nuestros hijos lo que nosotros no estamos haciendo en casa. Y la verdad que eso nunca será así. Lo que necesitamos entender entonces es que como familia tenemos una responsabilidad. La primera pregunta que podemos analizar para entrar en esta temática es: ¿qué son los valores? ¿Qué son los valores? Los valores son todas aquellas cosas, o mejor dicho, todas aquellas actitudes que nos forman como personas, que nos forman como hombres y les forman como mujeres. El colegio puede formar un estudiante,
La universidad puede formar a un médico, a un profesional, a un abogado, un administrador de empresas. Pero la familia, escuche bien, la familia nos forma como personas. Y mientras mejores personas seamos, mejores hijos de Dios seremos. Como cristianos tenemos un gran desafío, pero al mismo tiempo tenemos una gran ventaja sobre una familia de inconversos, por el hecho de que moralmente la familia de inconversos no tiene la instrucción ni la enseñanza que usted como cristiano, como hijo de Dios tiene. Si vamos a la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que usted tiene. O sea, que usted es una nueva criatura, la cual está recibiendo instrucción constantemente a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es espiritual. Tenemos entonces también la capacidad de vivir con valores morales en nuestra naturaleza, porque tenemos esa nueva naturaleza. En los versículos con los cuales comenzamos la lectura, el Espíritu Santo de alguna forma a través de Pablo nos da una lista de lo que debe haber en nuestra manera de actuar. Todo lo honesto, dice Pablo, todo lo honesto, todo lo puro, en esto pensad. Pero también el apóstol dice palabras impactantes. Luego agrega y dice: todo lo que han visto, oído, aprendido de mí, esto haced. O sea, eso es autoridad moral. La pregunta sería aquí: ¿tenemos nosotros esa autoridad moral para decirle a nuestros hijos todo lo que han visto, todo lo que han oído, todo lo que han aprendido, esto haced? Esta es la realidad de lo que debemos analizar. Antes de enseñar entonces los valores a nuestra familia, antes de ministrar a nuestros hijos, antes de guiar a nuestros hijos, es imprescindible entonces que los practiquemos nosotros primero, que seamos nosotros quienes vivimos bajo ese parámetro. No podemos exigir a nuestros hijos que hagan algo que nosotros mismos no somos capaces de vivir. Veamos algunos de los valores que como familia cristiana no podemos perder, sino que debemos fomentarlos, debemos practicarlos para hacer, por supuesto, de nuestros hijos personas de bien. Lo primero que debemos ver es el respeto. Respeto. Hay una historia, Antiguo Testamento, larga, pero trataré solamente de marcar 2 versículos para luego explicarles. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 y 24. Habla de algo extraño allí, pero ya se lo explicaré. Dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, hablando de Eliseo aquí, y mirando Eliseo atrás, los vio y les maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Eran muchos más los que le gritaban calvo a ese hombre de Dios. Veamos esto. Lo que dice la Biblia sobre este tema es muy claro. Si analizamos bien los 10 mandamientos, la norma que rige, por supuesto, la vida cristiana, es un decálogo para mostrar respeto. Los 4 primeros mandamientos están enfocados o nos enseñan a mostrar respeto por Dios, por su majestad, por su poder, por su nombre.
Los otros 6, digámoslo así, los otros 6 mandamientos nos enseñan a mostrar respeto por nuestro prójimo. Respetar es un valor de alta importancia para todo ser humano, el respeto. Si alguien no es respetuoso, automáticamente se está ganando problemas contra otra persona. Cuando 2 personas no tienen paz entre sí, y esto es fácil descubrirlo, cuando esas 2 personas no tienen paz entre sí mismas, como cónyuges, por ejemplo, o como padres e hijos, como hermanos o entre hermanos, como vecinos, como jefe y empleado, etcétera, puede aplicarlo a todo, absolutamente a todo, es sin duda alguna que de por medio hay una falta de respeto. Se perdió el respeto en algún momento. Y en donde no hay respeto se desarrollan odios, rencores, malos entendidos, pleitos, gritos, violencia, ofensas, insultos, groserías, etcétera, etcétera. Agréguele todo lo que quiera. Si analizamos duramente, hasta ser impuntual en una cita, una reunión, es falta de respeto. La puntualidad es el acto más básico de respeto hacia el prójimo. Hasta en esos detalles, por supuesto, de nuestras relaciones reflejamos si somos o no respetuosos. El respeto que comienza a practicarse, por supuesto, en la familia cristiana, debe ampliarse a otras áreas de nuestras relaciones. Debemos respetar a Dios. Debemos respetar a los miembros de nuestra familia. Debemos respetar a nuestros hermanos en la fe. Debemos tener respeto a las autoridades. Debemos tener respeto en nuestro trabajo, a nuestros colegas. Y en general tener respeto con todas las personas. El respeto es un valor muy importante, por supuesto, muy importante para nuestra convivencia y familia, o en familia y también, por supuesto, en la sociedad donde estamos hoy. Nosotros, como cristianos, como creyentes, debemos, y lo puedo decir así, debemos recobrar el respeto. Debemos enseñar a nuestros hijos a respetar a sus padres y viceversa, a respetarse entre hermanos. Y debemos enseñar a nuestros hijos lo importante que es el respeto a Dios y a nuestro prójimo. Eso es vida cristiana. Lo otro que podemos tomar también para entender esto es el agradecimiento. Aquí creo que todos son agradecidos. Les miro sus rostros y los veo tremendamente agradecidos. ¿Cómo es el rostro agradecido? Esa es una buena pregunta, ¿no? Pablo habla en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18. Él dice: estad siempre gozosos. ¿Conoce a alguien siempre gozoso? Hay uno solo. Bueno, luego dice: orad sin cesar. Y agrega: dad gracias en todo. No por todo, dice en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Pablo está diciendo aquí que la gratitud, hermano querido, debe ser una forma de vida para nosotros. Nosotros debemos ser agradecidos. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor si Él nos salvó, nos rescató, nos perdonó, nos lavó, nos limpió, nos guardó, nos sanó, nos libertó y sigue agregándole todo aquello, ¿no? Entonces es un hecho que eso debe fluir naturalmente desde nuestros corazones y labios. Es imposible que usted no esté agradecido con el Señor. Por eso que usted viene con una sonrisa en sus labios cuando viene al culto. No mira al lado. Los hijos de Dios son personas agradecidas.
Entonces, expresar la gratitud nos ayuda a recordar que Dios está en control. Que no importa lo que ocurra, no importa lo que pase, Dios tiene el control. Entonces la gratitud no solo es conveniente, sino que es saludable y al mismo tiempo es beneficiosa para nosotros. No, nos recuerda, y de alguna manera nos recuerda la visión más amplia de lo que debe ser en nuestra vida. O sea, nosotros primero pertenecemos a Dios y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Yo no sé si usted lo entiende. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Dios. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos con todo lo que se les puede dar. Yo sé que algunos hijos a veces quieren más de lo que usted les da, pero usted debe enseñarles que deben ser agradecidos con todo lo que usted puede darles. Amén. No le enseñemos a nuestros hijos a menospreciar lo que tenemos, sino a dar gracias, sabiendo que el agradecimiento nos abre las puertas de la bendición de Dios en nuestra vida. Mientras más agradecidos somos, Dios más se glorifica en nuestra vida. Dice amén. O sea, deben escuchar nuestros hijos en nuestra casa y de nuestra boca, de nuestras palabras, el agradecimiento o palabras que realmente magnifiquen el nombre de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestros hijos no pueden estar escuchando quejas en contra de Dios o menospreciando a Dios, o incluso no podemos inculcarles nosotros como que todo va mal, cuando en realidad debemos mirar que hay otros peores que nosotros. El agradecimiento, hermano querido, es importante. Y para peor, si nosotros no les mostramos el agradecimiento y no les enseñamos, ellos no vivirán con contentamiento. Vivirán amargados, vivirán estresados, vivirán sin esperanza. Y nosotros hemos creído en un Dios que nos da esperanza. Y no tan solo nos da esperanza, sino que también cumple sus promesas cuando usted y yo somos obedientes al Señor. Lo otro que podemos tomar allí es la responsabilidad. Responsabilidad. Mire al hermano que está al lado y dígale: responsabilidad. ¿No se atrevió? Dígaselo, que lo escuche. Responsabilidad. Mire lo que dice Romanos 14:12. Dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ay, Samaya, dijo Guillavela. Aquí se pone complicado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí. Aquí no es el papá que va a dar cuenta por ti, no es la mamá que va a dar cuenta por ti, no es el esposo que va a dar cuenta por la esposa, ni viceversa, ni los hijos por los padres, sino que cada uno dará cuenta de sí al Señor. Entonces hay responsabilidad. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona. En la conciencia de la persona. Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene, por supuesto, la virtud de no solo tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento. Usted es responsable de sus decisiones. Usted toma las decisiones y tiene que afrontar las consecuencias de esas decisiones. Usted decidió venir al culto hoy. ¿Cuántos decidieron venir al culto hoy? Ahora, si no le gusta, usted decidió venir. Usted puede pensar, dice: me estoy aburriendo, no me interesa. Usted decidió venir, tiene que aceptar las consecuencias de eso. Otro decidió venir, dice: qué bueno que vine, justo me está hablando el Señor.
Otro dice, qué bueno que vine. Justo le está hablando el Señor a mi esposa. Ahora escuche bien. La responsabilidad personal está estrechamente relacionada con la ley de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios, y Pablo escribe a los Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, la Biblia espera que tomemos responsabilidad personal en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, la persona sana debería trabajar por su comida. Eso es responsabilidad. La persona sana, o sea, que no tiene ninguna enfermedad, que no tiene ninguna dolencia, que no tiene impedimento para trabajar, que no tiene lumbago, que no tiene enfermedades, o sea, está sana, entonces debería trabajar por su comida. Nadie entiende lo que estoy diciendo todavía, parece. Si su hijo está sano y ya tiene edad, debería trabajar por su comida. Si su hija en la casa está sana, debería trabajar por su comida. Dice, no, ¿cómo la voy a mandar a trabajar? Entonces que haga el aseo, que limpie, que lave ropa, que planche. Segunda de Tesalonicenses 3:10, ¿qué es lo que dice? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Wow. O sea, los hombres y las mujeres deben asumir la responsabilidad de proveer para sus hogares, y sobre todo los hombres. Lo digo de nuevo, los hombres deben asumir la responsabilidad de proveer para sus hogares. Aquí nadie se atreve a decir, habla, Señor. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A veces algunas hermanas dicen, mi esposo no trabaja, yo trabajo. ¿Y él qué hace? Chatea. ¿Qué dice ahí la Biblia? Porque si alguno no provee para los suyos, está hablando del varón, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No venga a dárselas de espiritual. Esto es vida cristiana. Ay, pastor, me hubiera encantado que hubiera venido mi esposo para que escuchara esto. Póngale el video después, está en YouTube, va a estar en Facebook, va a estar después en la página. Póngale ahí como que no quiere. Vamos una prédica. La responsabilidad cristiana incluye cuestiones espirituales, materiales y también financieras. Algunos piensan que la responsabilidad cristiana solo incluye lo espiritual. No, incluye cosas espirituales, materiales y también financieras. En la iglesia, hermano querido, como cristianos también tenemos y debemos cumplir responsabilidades básicas, como por ejemplo, congregarnos. O sea, usted no puede decir, yo soy miembro de esa iglesia. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste? Como un año. No, tú no eres miembro, ya te borraron.
O sea, la responsabilidad básica es congregarnos. Y como hijos de Dios somos responsables de, segundo, proveer financieramente para la iglesia a través de los diezmos y las ofrendas. ¿Para qué? Para que pueda estar sentado, para que pueda escuchar la prédica, para que pueda tener la iluminación, para que pueda tener baños, para que pueda haber agua, para que pueda haber esto y esto otro y esto otro. Dijo. ¿Para qué voy a agregar todo lo demás? ¿No? Ya entendió. Al mismo tiempo tiene la responsabilidad de testificar de Cristo. Es una responsabilidad muy grande para los cristianos. ¿A quién le ha testificado usted últimamente? ¿A quién le ha hablado de Cristo últimamente? ¿A quién le ha contado lo que el Señor ha hecho con usted? ¿A quién le ha dicho las novedades que el Señor ha traído a su vida? ¿O está tan aburrido con el evangelio que no le habla a nadie? Porque cuando una persona encuentra algo lindo, hermoso, lo cuenta. Yo me he dado cuenta, a veces escucho en pasillos conversaciones con hermanas, alguien se queja y la otra dice: yo tengo un remedio muy bueno, lo compré en tal lugar, es de tal color, y aquí, allá, y en 3 días te deja lista. Y yo digo: Dios mío, eso es compartir las buenas nuevas. Y yo digo: así compartirán el evangelio. Sigo. Debemos entonces entender la responsabilidad. Como responsabilidad también nuestra, debemos vivir una vida santa. Convivimos con el mundo, pero solamente para que los perdidos encuentren esperanza y salvación. Para eso estamos aquí. No estamos aquí para compartir con el mundo, para vivir como el mundo, sino para poder compartirles el evangelio de Cristo y ellos encuentren la esperanza de salvación que usted y yo ya tenemos. La responsabilidad también que tenemos es fomentar la comunión. O sea, estrechar lazos de amistad con los hermanos. Y eso es un hecho, que se crean lazos de amistad. Oh, el hermano, Dios le bendiga. Dice: acá, hermano, siéntese acá, aquí no hay nadie. Y hacemos grupitos y comenzamos a conectarnos. Es imposible que todos nos saludemos, y sobre todo cuando eso se llena, imposible que todos los saluden. Pero sí tiene un grupito, se conoce. Ah, ya la hermana tanto, sí, la hermana. Ok. O sea, tenemos esos lazos de comunión, amistad entre hermanos, proporcionar la amistad y la confianza para ayudarse mutuamente, para alentarse cuando alguien esté decaído. Entonces la responsabilidad no se puede compartir, delegar, prestar, disponer o esconder, porque llevan al fracaso. Nosotros tenemos que de alguna manera cumplir nuestras responsabilidades y hacer lo que debemos hacer. No podemos tampoco descargar las responsabilidades o la culpa a otras personas. Eso es un acto irresponsable. Muchas veces culpamos a medio mundo de lo que está pasando, cuando en realidad los únicos culpables somos nosotros mismos. Una de las cosas que no ayuda al hombre es el hecho de que responsabilizamos a otro de nuestros errores. Responsabilizamos a otros de nuestros errores. La responsabilidad, hermano querido, es una respuesta a un llamado. O sea, asumir nuestras responsabilidades no es salir corriendo, no es arrancar, es más bien enfrentar el asunto, es darle la cara al asunto. Dios tiene propósitos con nosotros, y como creyentes tenemos la oportunidad de ser parte de esos propósitos. ¿Cómo? Asumiendo nuestra responsabilidad. Debemos asumir esa responsabilidad como padres. Así que no podemos cubrir las irresponsabilidades de nuestros hijos. Debemos enseñarles también a ellos a ser responsables. Usted dijo que iba a ir, usted debe ir. Usted dijo que iba a estar, usted tiene que estar. Usted se comprometió a llevar eso, usted tiene que llevarlo. Ay, Señor. Otra cosa importante aquí es la honradez. Mira al hermano del otro lado ahora y dígale: honradez. Que me está gustando esto. Nunca lo había hecho, pero es bueno hacerlo. Pastor, no tengo ningún honrado aquí al lado, dice el hermano. Ya, no importa.
Levítico 19:13. Dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Honradez tiene que ver con integridad. O sea, la honradez debe ser integridad en el obrar. Es aquella persona que por sobre su necesidad económica hace prevalecer en su obrar lo justo y lo recto. No podemos permitir que nuestros hijos lleven a casa objetos que no sabemos de dónde proceden. ¿Y de dónde sacaste esa? Me la encontré. ¿Dónde te la encontraste específicamente? Allí. ¿Dónde es allí? En la vereda. ¿En qué parte? Anda a mostrarme. Como padres es necesario que tengamos nuestros ojos bien abiertos y estemos alerta, por ejemplo, cuando nuestros hijos compren cosas que ellos normalmente no pueden pagar. ¿Le has preguntado alguna vez de dónde sale eso? Debemos enseñar a nuestra familia que aunque tengamos muchas necesidades, eso no es excusa para obtener las cosas de manera fraudulenta. Un vuelto mal dado, usar locomoción sin pagar, pedir dinero, usar créditos, tarjetas de créditos y no pagarlas. Debemos enseñar a nuestros hijos lo que es la honradez. ¿Por qué? Porque debe ser así, porque la vida cristiana debe ser ejemplo en todas las áreas. Se fija que este mensaje no va a ser ni para danzar, ni aleluya, ni gloria a Dios. No va a haber ningún avivamiento aquí. Incluso van a llegar a la casa bien golpeados. Pero eso es el evangelio, debemos aprenderlo. Debemos ser honrados. Lo otro que podemos sumar a esto es la honestidad. La honestidad viene a ser veracidad en realidad. Una persona honesta tiene el hábito de hacer declaraciones precisas, fiables, sobre la vida, sobre sí mismo, sobre los demás y sobre Dios. O sea, una persona que es honesta. Una persona honesta se presenta a sí misma tal como es. Y por supuesto dice a los demás la verdad sobre sí mismo. ¿Sabe usted que las escrituras reprueban la deshonestidad? Dios no acepta a una persona que practica el engaño. El libro de Salmos, capítulo 101, versículo 7, si quiere lo anota, habla de eso. Y también Jeremías 9:5, voy a leerlo. Jeremías dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Wow. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Luego dice allí el versículo 5, mire: y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Hablar la verdad o ser honesto es una característica de una interacción humana. Vamos a tener interacción entre nosotros, vamos a dialogar, vamos a conversar, vamos a hablar de cosas eternas como también cosas efímeras, vamos a hablar de todo. Entonces, una persona que conoce la verdad, por la razón que sea, y dice otra cosa, es un mentiroso. La honestidad como cualidad del carácter es una señal de la obra del Espíritu Santo en el alma de una persona. Dios no puede mentir.
Dios nunca mentirá. Por lo tanto, su presencia en una persona da lugar a la veracidad. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios aquí? O sea, si usted tiene la presencia de Dios, entonces esa presencia de Dios en su vida da lugar a la veracidad. Pero por naturaleza el ser humano no es honesto. Ese es un problema. La deshonestidad tiene recompensas mundanas y a menudo mentir trae incluso ganancias, muchas veces financieras, materiales, trae poder o trae incluso satisfacción temporal. Pero las recompensas tienen un precio. La deshonestidad conduce a más y más maldad constantemente. Mentir para satisfacer los deseos mundanos acaba provocando lastimosamente la pérdida de todo lo que la persona tiene, incluyendo su vida. La honestidad siempre debe ir acompañada de dulzura. No es un asunto de que yo soy honesto y digo las cosas así a garrotazo. No tengo que ser dulce también al decirlo. Una persona honesta está motivada por el amor. Por encima de todo, la persona honesta se preocupa por decir la verdad sobre Dios y fomentar, por supuesto, el crecimiento espiritual de otras personas. Los que siguen a Jesús constantemente hablarán la verdad, pero la hablarán en amor, considerando que cada persona que oiga la palabra de Dios debe ser alcanzada por el amor de Dios y la misericordia de Dios. Esa verdad entonces irá en amor. Lo otro que podemos analizar es la lealtad. ¿Cuál leal es usted? La lealtad. Salmo 12:1 dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. La lealtad está asociada a la fidelidad. Alguien leal es alguien que no le da la espalda ni con actitudes ni en pensamientos. Una persona leal. Dios desea que hayan hombres y mujeres leales a Él. ¿Me está escuchando? Leales a su familia, leales a la iglesia, leales a su obra sobre otras cosas. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos, y esto es importante, les enseñó la lealtad. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el Señor les enseñó la lealtad a los discípulos, ¿y cómo pudo haber igual de todas maneras un Judas entre medio? Y ese Judas que pasó a la historia como ejemplo de deslealtad, que traicionó al maestro. La lealtad, hermano querido, es lo que identifica al cristiano como hijo de Dios. El que no es leal no es hijo de Dios. Así de simple. La lealtad es una virtud que es necesaria recuperar para que las familias y la iglesia del Señor puedan enfrentar los tremendos desafíos los cuales vivimos hoy. Desde el comienzo hasta el final de las Sagradas Escrituras, cuando leemos la palabra, se puede observar la lealtad que los hombres de Dios tuvieron para con Dios. Ellos iniciaron con la lealtad a Dios, la lealtad a su palabra, y a través de la lealtad a Dios y a su palabra llegaron las promesas, como también la lealtad de muchos hombres y mujeres al llamado que Dios les hizo. Fueron leales a ese llamado. O sea, la lealtad a Dios fue la que les condujo a los héroes bíblicos, y lo llamo así, a combatir problemas difíciles, complejos, delicados, y aun que les costó la vida, pero no miraron atrás porque eran leales a quien los había llamado. Es como cuando leemos de Moisés, dice que se sostuvo como viendo al invisible,
y rehusó ser hijo de la hija de Faraón con tal de recibir el vituperio de Cristo. O sea, la lealtad estaba allí. La lealtad es lo que permite arrebatarle triunfos importantes a los tiempos adversos, a los tiempos difíciles. La lealtad jamás promete recompensa alguna. Una vida que se basa en la lealtad se fundamenta y se construye, por supuesto, sobre una roca fuerte e inamovible. Hoy en día se vive en medio de una naturaleza que se basa en seguir solo cuando todo está bien. Cuando la cosa va bien, ahí somos leales. Cuando todo va bien, somos leales. Y eso lastimosamente acarrea grandes problemas, grandes dificultades, situaciones a veces hasta vergonzosas para los cristianos, para la sociedad, para todos. Hoy en día el hombre se ha olvidado de ser leal. No sabe cómo ser digno de confianza, ni cómo confiar en alguien más. Esto es como hacer una pregunta rápida, ¿no? Para que en su mente usted pueda analizar. Cuente por favor rápidamente en 5 personas las cuales usted confía plenamente. Póngalas ahí en su mente. 5 personas en las cuales usted confía. Y usted está ahí. ¿Pueden ser menos? ¿Por qué? Porque muchos no conocen el significado valioso de la lealtad. Y esto ha llevado lastimosamente a la humanidad a alejarse de su creador, a alejarse de Dios, pecando, traicionando a Dios con su proceder, con su forma de vida, con la maldad que nace en sus corazones. Entonces no se puede pretender ser leal a Dios y comportarse desleal con el prójimo. Se tiene que aprender a ser leal a Dios y también ser leal al hermano. La iglesia debe ser un buen ejemplo para el mundo de lo que significa realmente ser leal. O sea, el creyente, hermano querido, debe dejar evidencia de la lealtad que tiene por su Dios, de la lealtad que tiene por su palabra, de la lealtad que tiene por los mandamientos de Dios y por la voluntad de Dios. La lealtad es un asunto serio y real. La lealtad no toma vacaciones, aunque usted las toma o yo las puedo tomar. La lealtad no toma vacaciones. La lealtad no vacila, sino que debe ser vivida y practicada. Y solamente así se podrá vencer los ataques del enemigo y se va a avanzar, por supuesto, con la frente en alto, sabiendo que estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Sin lealtad nunca entenderá cómo vivir de verdad y ser útil a la obra del Señor. Por lo tanto, necesitamos ser leales. Lo otro es el amor. Esto se lo conoce, ¿no? Juan escribe ahí en capítulo 13, versículo 34, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos. O el versículo 34, por favor, si me pone ahí. Gracias. 13:34, gracias. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, tenemos que enseñarnos a amarnos los unos a los otros. Primero dentro de la familia, no odiarnos dentro de la familia, no menospreciarnos dentro de la familia. Es complejo cuando las familias se pelean, es complejo cuando los hermanos se pelean, es complejo cuando hay disgustos en la familia. Entonces, cuando hay amor, cuando hay tolerancia, cuando hay perdón, cuando hay armonía, pero el principal, el amor, que debe existir, por supuesto, en nuestra vida, el amor de Dios, sin duda todo se puede reparar. Amar a los demás a veces puede ser extremadamente difícil. ¿Le cuesta a usted amar a algunas personas? Yo creo que sí, a todos nos cuesta.
Una frase común para referirse a aquellas personas que constantemente nos vemos desafiados a amar es: se necesita gracia extra para ellos. ¿Se fija usted que a algunos cuesta amarlos? No mire a su lado. Algunos cuesta amarlos y hay que como que necesita gracia extra. Pero incluso las personas que generalmente nos agradan a veces pueden ser difíciles de amar. Alguien nos cae bien, nos llevamos bien, tenemos buena relación, pero a veces son difíciles de amar. La razón principal por la que nos encontramos con dificultades para amar a los demás es el pecado. Nada más que el pecado. Tanto en nuestro pecado como también el pecado de ellos. A veces cuesta. Los seres humanos somos criaturas caídas, todos, absolutamente todos. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, aparte de Dios y de su poder, somos egoístas y amamos a los que nos aman, y eso es fácil. Y más aún podría decir, nos amamos a nosotros mismos, y es mucho más natural que amar a los demás. Pero el amor, hermano querido, no es egoísta. El amor busca lo mejor para los demás. Cuando amamos personas que son difíciles o elegimos amar incluso cuando no lo sentimos, demostramos entonces nuestra confianza en Dios y permitimos que su poder se muestre en nosotros a través nuestro para demostrar el amor de Dios que hay en nuestra vida. Entonces, aunque nos cueste amar, si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a amar a aquella persona difícil, Dios nos dará de esa gracia extra para amarle. Y posiblemente usted tenga que decirle: hermano querido, estoy pidiendo gracia extra para ti. Quizás el hermano no entienda lo que le está diciendo, pero usted sabe que necesita gracia extra para amar a aquella persona, pero usted debe amarlo. Por eso la palabra nos enseña que debemos amarnos unos a otros. La obediencia. ¿Cómo somos de obedientes nosotros? Yo les miro la cara y ustedes son obedientes, ¿no? Veamos una historia. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Aquí está la historia de Saúl y la historia del profeta Samuel. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría y la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En estos pasajes, hermano querido, encontramos el momento exacto donde Dios desecha a Saúl como rey sobre Israel. Y esto se relaciona, por supuesto, con su desobediencia, con su orgullo y con su actuar precipitado. Este rey buscó constantemente agradar al pueblo en lugar de someterse al Señor. O sea, buscó constantemente agradar al pueblo en vez de obedecer la voluntad de Dios. La persona obediente a Dios guarda sus mandamientos. No importa lo que cueste, no importa cuán difícil se ponga la tarea, no importa cuán compleja es la situación. Por otro lado, una persona desobediente solo obedece mientras las cosas marchan bien. Pero cuando las cosas cambian, entonces inmediatamente hace lo que su propio juicio o su propio pensamiento considera adecuado. Es tremendamente fácil ser obediente cuando todo va como nosotros queremos. Cuando Dios nos da el deseo de nuestro corazón, nosotros obedecemos. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando las cosas no suceden como queremos?
¿Qué hacemos cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles, complejas? ¿Cómo reaccionamos cuando los planes del Señor no son los mismos que los nuestros? Lo que hagamos en esa circunstancia o en esa situación va a marcar la diferencia entre ser obediente y desobediente. Alguien podría preguntarse aquí, ¿no? ¿Solo a Dios debemos obedecer? En realidad el Señor nos manda a extender nuestra obediencia a quienes Él ha puesto sobre nosotros, y al hacer eso estamos también siendo obedientes a Dios. Nosotros debemos hacer todas las cosas como para el Señor, y eso entonces implicará que nosotros estamos obedeciendo a Dios. Lo otro es la humildad. Aquí todos están bien. Tienen una cara de humildad increíble. Pero no mire a su lado si usted tiene una cara de humildad. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La humildad, hermano querido, por muchos es considerada una debilidad de carácter. El ser humilde para muchos es considerado como una falta de carácter. Pero en realidad la capacidad de ver nuestras limitaciones, de ver nuestras debilidades y obrar de acuerdo a eso, es lo que debemos hacer. Esta cualidad implica entonces el desapego a lo material y a la ayuda del prójimo. Por esa razón, lo voy a poner así, por esa razón es una de las cualidades más valiosas que puede tener una persona, la humildad. Y es una virtud muy importante a la hora de vivir en sociedad. Humildad como valor se refiere a una cualidad de la persona que se disminuye frente a los demás, porque reconoce, por supuesto, la igualdad o la igual dignidad de cada ser humano. Todos tenemos debilidades. Hay áreas fuertes en mi vida, como también hay áreas débiles, como en su vida hay áreas fuertes y también hay áreas débiles. Entonces la humildad puede ser una cualidad humana independiente de la posición económica o social que tengamos. Una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos son iguales y que toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. Una persona humilde no es egoísta, ni tampoco es egocéntrica, no se centra en su propia persona, en sus logros, ni busca destacarse ante los demás. La humildad, hermano querido, es difícil de encontrar en la actualidad, es muy difícil. Vivimos en una sociedad egoísta, donde las personas, donde los seres humanos viven preocupados por lo material, preocupados por el éxito, preocupados por el dinero y por el poder. Entonces, un soberbio hace las cosas por conveniencia. Un humilde las hace por amor al prójimo. Un ser humano humilde es capaz de relacionarse con los demás de manera práctica y noble. No tiene problema de relacionarse con los demás. La persona humilde es capaz de dejar de lado su propio bien para buscar el bien de los demás. Y eso genera en las demás personas un sentimiento de apego y de agradecimiento. Además, escucha a los demás y toma en cuenta sus opiniones. Usted y yo no podemos ser humildes, mansos o dóciles, hermano querido. No somos por naturaleza de esa forma. Nuestra tendencia natural nos impulsa a sentir orgullo. Somos orgullosos por naturaleza. No mire a su lado, pero somos orgullosos por naturaleza. Nos cuesta ser humildes.
Nadie soporta ser ofendido o ignorado. Alguien que no experimenta o que no ha experimentado un nuevo nacimiento espiritual no está ni siquiera dispuesto a adoptar un lugar humilde ante los demás. Sin embargo, se entiende que un creyente, un hijo de Dios, una creyente, una hija del Señor, que es nueva criatura, es una persona humilde porque tiene una nueva forma de vida. Y se entiende entonces que usted y yo debiéramos ser humildes los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, porque esa humildad entonces va a estar en nuestra vida. Usted y yo nos encontramos unidos a Cristo. Y es en ese lugar que el Espíritu de Dios actúa y nos capacita para vivir en el Espíritu bajo su control. Dios ha prometido dar gracia a los humildes. Por lo tanto, debemos confesar y también debemos dejar a un lado nuestro orgullo, que no sirve absolutamente para nada. Sigamos en esto. Generosidad. Esto es vida cristiana. La generosidad es considerada un valor que desata la nobleza, la grandeza de carácter. Una persona generosa es alguien que posee una inclinación a dar y compartir sin esperar ser recompensado. Es como decir, doy sin esperar nada a cambio. Es quien reparte de aquello que tiene con otros menos afortunados que él. Es capaz de reconocer las necesidades del prójimo y trata de satisfacerlas en la medida de sus posibilidades. La generosidad verdadera brota de un corazón genuino y noble que no busca recibir nada a cambio. Ese es el tipo de corazón que Dios quiere que tengamos. Un corazón generoso que refleje el corazón de Cristo. La generosidad, hermano querido, busca bien constantemente. Busca el bien común de las personas, de la sociedad, sin esperar una recompensa por la acción realizada, sino que hace lo que cree correcto y justo. Podemos verlo como actitud o como principio de vida. Eso significa que alguien generoso colabora con el crecimiento personal y social de otros. Las personas que practican la generosidad tienen la capacidad de colocarse en el lugar de otros y pueden observar sus dificultades y sus necesidades. Hoy es el gran día para practicar la generosidad como actitud, como valor y como forma de vida. Nosotros debemos aprender a ser generosos, más si venimos, por supuesto, de Cristo, habiendo nacidos de nuevo de Él, que Él ha sido el más generoso de todos, entregando su vida por nosotros. Déjeme cerrar este mensaje y esta instrucción, enseñanza hoy. Déjeme terminar. Es sumamente importante recordar por qué estamos instruyendo a nuestros hijos, por qué debemos hacerlo. Es sumamente importante. Recuerde que no tan solo lo hacemos para tener hijos que se porten bien. No se trata tan solo de que se porten bien delante de nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito? ¿O cuál es el objetivo de la crianza espiritual? El propósito es llegar al corazón. El corazón. Un cambio de conducta es un fruto glorioso, pero viene de un cambio de corazón. Lo que más necesitan nuestros hijos es un corazón nuevo. A medida que capacitamos a nuestros hijos con la palabra de Dios o a través de la palabra del Señor, nosotros debemos orar para que el fruto de la obediencia esté en su corazón. Gran parte de nuestra crianza sucede mientras estamos de rodillas, buscando a Dios, pidiendo a Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija. Como padres debemos hacer una pausa y considerar lo que debemos hacer. Cuando llega un hijo,
Cuando llega un hijo a la familia, y sobre todo los padres que están recibiendo a sus hijos y que va creciendo la familia, ellos tienen que preguntarse, tienen que decirse a sí mismos: somos guardianes de esta alma. Debemos guardar esta alma para Dios. Es una responsabilidad tremenda. Usted debe estar consciente de la gran responsabilidad que tiene como padre con respecto, por supuesto, a las decisiones que debe tomar en base a sus hijos, en base a los principios bíblicos que usted debe enseñarles o traspasarle. Nos urge como iglesia considerar esto como la ocupación más grande de la vida. Por eso ahí vemos a Pablo enseñando y diciendo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y da algunos enfoques y dice: debe ser marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos bajo sujeción, para que así como gobierna su casa, pueda gobernar la casa de Dios. Tú no puedes esperar ser un gran hombre de Dios cuando no tienes una familia ordenada bajo los criterios y parámetros de Dios. Puedes ser un buen hombre, puedes ser una buena mujer que quizás amas al Señor, pero debes entender que esto debe también llegar a tu familia. Tú debes ser un hombre y una mujer de Dios que educa a sus hijos y los lleva a tener todos estos puntos que hemos tratado. El asunto más grande que jamás tendremos que encarar y realizar, hermano querido, si nosotros hacemos bien nuestra tarea. Como padres debemos incluirnos en todo el proceso de cultivar la mente y el espíritu y la moralidad y aún la conducta de nuestros hijos y de toda nuestra familia. Debemos enseñarles a ellos lo que hoy hemos visto paso a paso. Entonces te das cuenta que esto no se trata tan solo de venir a la iglesia y cantar algunos cánticos, gozarnos un rato, sentir algo de la presencia de Dios, sino que lo que debemos hacer es traspasar los valores morales a nuestros hijos. El respeto, claro que sí. El agradecimiento, la responsabilidad. Debes traspasarle también lo que deben hacer en sus responsabilidades como hijos de Dios: la honradez, la honestidad, la lealtad, la fidelidad. Cada uno de estos atributos debe estar. El amor, debe estar la obediencia, debe estar en ellos la humildad, para que de esa manera entonces puedan cumplir con la palabra de Dios. Ni hablar de la generosidad que debe estar en cada creyente, en cada hijo de Dios. Valores importantes que deben ser fomentados en nuestra familia, para que de esa manera entonces podamos alcanzar al mundo que está perdido y que no tiene ninguna moralidad y que no tiene ningún valor, de los cuales podamos nosotros estar orgullosos. Por lo tanto, tenemos un desafío enorme en nuestra vida. Hoy necesitamos que Dios hable a nuestra vida cada día y nos ayude a entender lo que Él tiene para nosotros. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia hoy, Señor, dando gracias por su gran amor y misericordia. Dando gracias, Señor, por esta palabra que hoy hemos recibido. Una palabra que nos confronta a nuestra realidad, una palabra que nos lleva a analizar nuestra vida más que analizar otras vidas.
Señor, ayúdenos para que hoy a través de esta palabra podamos despertar y ser responsables en lo que debemos hacer. Si hay algo honesto, si hay algo puro, ayúdanos a pensar en ello. Que seamos testimonios, Señor, no tan solo para este mundo, sino para nuestra familia primeramente, de aquello que tú nos has enseñado a través de tu palabra y podamos transmitirle a nuestros hijos e hijas. Sé que no somos perfectos, sé que fallamos constantemente, sé que nos equivocamos, sé que tomamos malas decisiones muchas veces, Señor, pero ayúdanos a ser humildes y reconocer, Señor, nuestras debilidades. Reconocer, Señor, que no tenemos la razón en todo. Reconocer, Señor, que nos equivocamos. Ayúdanos para que esta palabra, Señor, nos despierte en algún área de nuestra vida. Porque muchas familias, Señor, muchos padres lloran lágrimas de sangre por sus hijos, porque nunca entendieron la responsabilidad que tenían sobre ellos. Señor, ayúdales para que en esta hora, Señor, esta palabra pueda despertar algún área de sus vidas, Señor, y puedan tomar responsabilidad en ella. Señor, gracias por tu palabra, porque sin ella sería imposible, Señor, saber lo que debemos hacer. Sin ella sería imposible darnos cuenta de nuestros errores. Sin ella sería imposible encontrar o hallar el camino, la dirección a seguir. Padre, te damos gracias hoy y te pedimos y te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos dirijas. Trae tu presencia, trae tu gracia, trae tu poder sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por lo que tú harás y por lo que provocarás en nuestro ser. Sea tu bendición y tu presencia sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre cada matrimonio aquí. Y no olvidemos que tendremos que dar cuenta ante ti, Señor, cada uno de nosotros, de nuestras responsabilidades, de nuestro llamado, de nuestras obligaciones. Padre, ayúdanos para que seamos hombres y mujeres responsables del llamado que tú nos has hecho. Gracias por esta palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.